Cuando caminas por Buenos Aires, todo parece una escena como de una película. De hecho, si te detienes a mirar muy bien, te das cuenta de algo mucho más profundo, que esta ciudad quizás no es solo una ciudad, sino que es como una pequeña ciudad europea en América. Es una ciudad que decidió reinventarse una y otra vez, como si cada generación hubiera querido dejar su propia versión de lo que significa ser moderno. Hoy estoy en el Buenos Aires Museo de la calle Defensa, dentro del casco histórico de San Telmo, un barrio donde cada piedra, cada farol, cada balcón parecen guardar la memoria de lo que alguna vez fue el sueño de una capital del sur del mundo. Este lugar no es solo un museo. Para mí es una cápsula del tiempo donde la arquitectura mezcla o se mezcla en realidad con la identidad. Aquí no se expone un cuadro solo por mirar, sino hay distintas formas de pensar una ciudad. En cada sala se entiende que Buenos Aires no fue construida solo con cemento, fue construida con muchas ideas. Buenos Aires siempre tuvo una obsesión, que es parecer moderna. Desde finales del siglo XIX, cuando la Argentina era uno de los países más ricos del mundo, la ciudad empezó a copiar a París, a Roma, a Madrid, y esa imitación encontró su estilo. Pero lo interesante es que con el tiempo Buenos Aires dejó de copiar y empezó a reinterpretar. En el museo hay una sala que muestra cómo la ciudad fue creciendo, desde un pequeño puerto colonial hasta una metrópoli extendida sobre la pampa. Y lo más fascinante es cómo se cuenta esa historia. No hay maquetas aburridas ni textos densos, hay pantallas interactivas, hay sonidos, hay luces, hay archivos de prensa y objetos que te recuerdan que una ciudad también se construye con emociones. Una maqueta muestra el trazado de las comunas, esas divisiones administrativas que recién se formalizaron en 2005. Y ese dato, que puede parecer técnico, en realidad es un reflejo de algo más grande, ¿no? Que Buenos Aires siempre estuvo fragmentada. Cada barrio tiene su alma, tiene su lenguaje, tiene su tiempo. No existe una sola Buenos Aires, sino muchas conviven al mismo tiempo. Mientras recorría las salas, pensaba en algo muy curioso, que Buenos Aires vive mirando hacia atrás. No con melancolía, sino con una especie de fascinación por su propio pasado, y esa nostalgia es parte de su identidad. En una de las salas se exhiben objetos cotidianos del siglo XX. Hay letreros antiguos, hay avisos publicitarios, hay envases de marcas que ya están desaparecidas, y es la memoria visual de una ciudad que amó el diseño y la estética popular. Ahí comprendí algo. El alma de Buenos Aires no está solo en su arquitectura monumental, sino también en su grafismo urbano, en su lenguaje visual, en esos carteles. Hay una mezcla como entre ironía, hay elegancia, hay humor, y es como si la ciudad se riera de sí misma. Y eso, a nivel cultural, es muy poderoso porque define cómo un pueblo puede reírse de su historia y no sentirse como condenado a ella. En la parte superior del museo hay murales que están pintados por mujeres, y eso, aunque parezca un detalle, simboliza un cambio enorme, porque durante décadas existieron normas que impedían a las mujeres trabajar en andamios. Así es, no podían ser muralistas ni restauradoras de altura, no se podía. Hoy esos murales no solo decoran la azotea, representan una conquista, son la prueba de cómo una ciudad también se transforma a partir de quienes tienen permiso de construirla, ¿no? Esa idea me conmovió profundamente, porque como arquitecta sé que una ciudad tiene una capa visible, los edificios, y otra invisible, que son las decisiones de quienes pueden hacerlo. Y Buenos Aires, que alguna vez fue una ciudad construida por y para hombres, empieza lentamente a reflejar una mirada femenina en un espacio público.
Lo más inteligente del Buenos Aires Museo no es su tecnología, sino su concepto. Es un museo que explica la ciudad desde adentro, no como algo terminado, sino como un proceso. Por ejemplo, hay una sala donde puedes girar un botón y ver cómo van cambiando las comunas, los límites, los colores, los nombres. Es casi una metáfora del alma porteña en constante redefinición. Y eso es lo que parece fascinante. Buenos Aires se entiende mucho mejor cuando se le observa como un organismo que está vivo, un sistema que respira y que se contradice y que evoluciona. Cada barrio es una célula de esa estructura. San Telmo es memoria, Palermo es toda esta ambición, Recoleta, que es la herencia, La Boca, que tiene la identidad, Puerto Madero, también hermoso, el futuro. Uno podría pensar que el museo celebra la historia, pero la realidad también es quizás una crítica. En una de las hadas llamada La Ciudad del Futuro aparecen maquetas de edificios modernos, hay rascacielos, hay desarrollos inmobiliarios, todos brillantes y nuevos. Y ahí es entonces cuando surge la pregunta, ¿hasta qué punto la ciudad puede modernizarse sin perder su esencia? Buenos Aires ha vivido esa tensión toda su vida. Por un lado, el deseo de ser global y por el otro, el miedo de dejar de ser ella misma. Como arquitecta, esa pregunta, por supuesto que me obsesiona. ¿Qué significa modernizar sin borrar la memoria? A veces las ciudades más inteligentes no son las que tienen más torres, sino las que saben mezclar lo antiguo con lo nuevo y sin complejos. Y Buenos Aires es eso. Da una lección porque caminas entre edificios neoclásicos y cafeterías hipermodernas y todo encaja. Todo encaja. Hay algo en su ADN urbano que acepta la contradicción, quizás como forma de belleza. El Buenos Aires Museo también cuenta una historia social de la ciudad, los colectivos, los subtes, los edificios, las modas. Y ese relato urbano revela algo que muchas veces olvidamos, que las ciudades son reflejos de sus ciudadanos. El museo muestra cómo el transporte fue cambiando la forma de vivir, cómo el colectivo inventado en los años 20 democratizó la movilidad, cómo el subte, el primero en América Latina, el primer metro de América Latina fue el subte de Buenos Aires, conectó mundos que antes estaban separados. Y mirar esas maquetas, esos planos, esos viejos boletos de tranvía, uno entiende que cada línea en el mapa tiene detrás miles de historias personales. Entre los datos que más me sorprendieron está el de las comunas de Buenos Aires. Recién en 2005, imagínate que se sancionó la ley que las creó. Recién en 2005. Antes la ciudad estaba dividida en zonas, sin una estructura de participación vecinal clara. Eso significa que Buenos Aires fue durante mucho tiempo una ciudad muy centralizada, donde las decisiones se tomaban desde arriba. Pero con las comunas, los barrios comenzaron a tener mucha más voz. Y ahí comprendí algo que vale para cualquier ciudad de América Latina. La modernidad no está solo en la infraestructura, sino en la capacidad de escuchar a la gente. Una ciudad moderna no es la que tiene más metros cuadrados construidos para nada, sino es la que permite que cada persona se sienta parte del diseño. Mientras recorría el museo, pensé en cuántas veces los arquitectos olvidamos esto que es lo esencial, ¿no? Que las ciudades no se miden en metros, sino en afectos. Buenos Aires tiene una relación emocional con su arquitectura. Sus plazas, sus cafés, sus librerías y sus avenidas son al final escenarios de vida, no solo de tránsito. Y eso explica por qué los porteños hablan de su ciudad con tanta precisión. Cuando ves cómo el museo organiza su narrativa, entiendes que la arquitectura aquí no es una disciplina técnica, sino una forma de contar historias. El museo también habla, aunque no lo diga explícitamente, de la contradicción porteña. Buenos Aires es una ciudad ordenada y caótica. Al mismo tiempo tiene un plano urbano, pero también una
espontaneidad que la mantiene viva. Caminar por San Telmo después de salir del museo es confirmarlo. La mezcla de antigüedad y vitalidad del pasado y presente en su mayor riqueza. Y quizás por eso el Buenos Aires Museo es tan relevante, porque no intenta imponer una única visión de la ciudad. Te invita a entender que la identidad urbana es una suma de contradicciones bien administradas. En la última sala del museo se proyecta una idea del futuro, ¿no? Y no se trata de construir más, sino de reparar mejor. Buenos Aires enfrenta los mismos dilemas que todas las grandes ciudades latinoamericanas, por supuesto, la gentrificación, la contaminación, la desigualdad, la especulación inmobiliaria, pero la diferencia es su capacidad de discutir su futuro públicamente. Esa es una gran lección para todos los que amamos las ciudades, ¿no? Porque no hay progreso si no hay debate y no hay belleza si no hay memoria. Después de recorrer este museo entendí algo que me gustaría dejar como una reflexión, que las ciudades más sabias no son las que tienen los edificios más altos, sino las que se atreven a mirarse en el espejo. Buenos Aires lo hace con elegancia, con ironía, con contradicción y a veces caótica, a veces brillante, pero siempre viva. Y eso para mí es un verdadero lujo urbano hoy en día, porque es una ciudad que sigue siendo humana. Y bueno, desde el corazón de San Telmo, lo que vimos en este video, me despido con una idea simple. Las ciudades no solo se construyen con materiales, se construyen con memoria, con emoción y con participación. Buenos Aires no es perfecta, pero tiene algo que muchas capitales perdieron, que es la capacidad de reinventarse sin olvidarse de quién es.